Exacto, entonces claro, si nos dicen y nos recomiendan que ese plato ha de ser balanceado, como el que acabamos de mencionar, con, por ejemplo, partido en cuatro, grano, hidrato, fruta y lo más pequeñito que sea la carne, el huevo o el pescado. Entonces, claro, ¿qué sucede ahí? Que si de repente vemos un plato que no contiene tanta verdura o nada, ya nos asustamos, creemos que nos está faltando vitaminas, minerales y no es así realmente. Ahora iremos diciendo el por qué, pero claro. Bienvenida, María, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, David? Pues muy bien, encantada de estar aquí de nuevo contigo y con todos vosotros. Sí, que la verdad que, bueno, no únicamente los invitados, sino también la cantidad de asistentes que vamos a tener aquí durante esta conferencia es impresionante y bueno, ya los invitados son muy, muy top. Quería contar nuevamente contigo y aquí te tengo una vez más para seguir conversando cositas de nutrición y con una propuesta muy novedosa y a mí a mí de verdad me encanta esa propuesta que traes tú como pirámide ancestral, pero bueno, todavía no nos vamos a meter de lleno en eso, pero para dejar un poquito con ansias a las personas que nos están viendo y nos están escuchando. Antes de empezar, María, y bueno, como estamos un poquito cortos de tiempo, me gustaría que si te pudieses definir, ¿cómo definirías en una frase a María del Mar Molina? Buena pregunta esa. ¿Cómo me definiría? Pues como alguien muy, muy curioso, que se lo cuestiona todo. Así me definiría en primer lugar. Mire, me encanta porque a gran parte de las personas que le he hecho esta pregunta durante la conferencia me han respondido exactamente lo mismo. Y yo creo que lo que nos ha traído justamente hasta aquí, hasta esta conferencia o toda esa divulgación que hacemos en redes sociales, justamente esa curiosidad, ese hambre, ¿no? De seguir aprendiendo. María, para irnos metiendo un poquito en el tema esto de la pirámide o las pirámides alimenticias, porque no hay una sola, ¿no? Hay muchas. A alguien se le ocurrió por allá en los años 90 de que era buena idea enseñarnos a cómo alimentarnos. Al parecer hasta ese momento lo estábamos haciendo mal. ¿Qué tan mal lo estábamos haciendo hasta ese entonces que a alguien se le ocurrió que era buena idea enseñarnos a alimentarnos con una pirámide? Sí, bueno, claro, nosotros venimos de lo que nos han enseñado, ¿no? Pero realmente se nos ha olvidado lo que realmente es, ¿no? Y lo que somos. Entonces, bueno, pues en esa famosa pirámide o aquello que nos quisieron enseñar para educarnos nutricionalmente, fue equívoco, pero en ese entonces, pues nada, se llegó a creer que la base de la pirámide, lo más importante, era pues alimentarnos a base de carbohidratos, ¿no? Y vilipendiaron un montón la grasa, el sol y entre muchos otros hábitos fueron vilipendiados. Y al final, bueno, pues la pirámide convencional, que es la que todos conocemos como la pirámide que hay que seguir para mantenernos en forma y saludables, pues realmente equivoca porque ha traído como consecuencia enfermedades modernas que hoy saltan a la vista, ¿no? Y bueno, ahora digo yo que hablaremos largo y tendido de por qué esa pirámide no, pero todo esto surgió también digamos, de una desinformación y de una manipulación, ¿no? De ciertos estudios que nos hicieron creer que las grasas eran malas, dañinas para la salud y que eran consecuencia de problemas de obstrucción, por ejemplo, de las arterias, ¿no? Y a día de hoy ya sabemos y la ciencia lo avala, que no, que realmente la grasa la necesitamos porque nuestro cuerpo está formado de ello, ¿no? María, y yo te pregunto algo porque creo que el principal problema también parte del hecho de que esa pirámide se le encargó nada más y nada menos que al Departamento de Agricultura de Estados Unidos, ¿no? Y entonces ya ahí hay un conflicto de intereses. Si tú eres el que produce cierto tipo de alimentos, pues de forma inteligente, creo yo, cualquier persona que es dueña de negocio y nos está viendo, pues lo va a poner como prioridad. ¿Cómo es esa pirámide que supuestamente ha estado guiando nuestra alimentación desde ese entonces? ¿Cómo era? ¿Te refieres, David? Sí. Ajá, ok. Bueno, lo primero de decir que me ha gustado un montón lo que acabas de decir, es que, claro, la naturaleza, ¿no? Fabrica alimentos que dan vida, pero el ser humano fabrica alimentos que dan dinero. Entonces, al final, toda esta pirámide también pues se creó para, obviamente, un interés, ¿no? Al final todo es económico. Y lo que da dinero, pues, al final se aleja de lo que nos da la salud.
Y bueno, por tu pregunta, que cómo era esta pirámide, ¿no? Esta pirámide convencional, ¿cómo es? Pues para mí es incompleta y errónea totalmente, supongo que para muchos de los que estamos aquí totalmente igual. Y bueno, se basa en que el hidrato de carbono pues, es la base o sea, principal para aportarnos esa energía y aboga también por lo que viene siendo pues, todos los cereales, todas las harinas, todo lo que a día de hoy nos está enfermando. Y tampoco se habla en ella de que sea importante hábitos como conectar con la naturaleza, luz solar, mar, tierra, el grounding, ¿no? Ni tampoco habla de la actividad física, cuando el ser humano ya sabemos que evolucionó en movimiento, jamás sentado, ¿no? Entonces, aboga por todo aquello que realmente nos aleja de la salud y el karma biológico, como dice Ernesto Prieto, existe. Existe y nos ha llegado. Yo creo que lo más preocupante, obviamente, entendiendo que había un interés detrás de, pues, de esa industria, quien era la encargada realmente de diseñar esa pirámide y era obvio, ¿no? De que iban a poner en la base pues lo que ellos producían, lo que ellos vendían. Obviamente había un interés económico y por eso ellos se nos hizo creer de que la base de la alimentación pues eran cereales, harinas, azúcar refinada y pues a día de hoy ha cambiado un poco la cosa y ya nos vamos a ir metiendo más en detalle de eso, pero me gustaría saber cuáles han sido las consecuencias de haber basado nuestra alimentación durante tanto tiempo en todo eso que se nos recomendó, en cereales, granos y harinas. Claro. Y bueno, y aparte de toda la alimentación que abogaban por ella, ¿no? Que recomendaban, también había que comer cada 2 horas, no se nos decía que en la noche quizás es malo comer y tal, ¿no? Entonces, claro, engloba todo lo que es erróneo. Y todo eso trajo como consecuencia, pues, una resistencia a la insulina, inflexibilidad metabólica, acabando en una diabetes, que antes de una diabetes, 7 años antes, ya comienza la resistencia a la leptina. Y obviamente todo esto va en función de no solamente por comer supuestamente lo que había en esa pirámide, sino por comerlo cuando ni siquiera correspondía y también por no realizar otra serie de hábitos, ¿no? Como el tema de exponerse a la luz solar y sobre todo al amanecer, al atardecer. Entonces, todo esto ha causado una destrucción hormonal y metabólica y ha traído consigo todas esas enfermedades modernas que vamos a mencionar ahora, pues como iba diciendo, diabetes, hígado graso, obesidad, sobrepeso, depresión, o sea, un montón de trastornos mentales. Bueno, es que todas las enfermedades modernas, Parkinson, Alzheimer, un sinfín, ¿no? También toda aquella patología o adherencias de la piel, como podemos estar hablando de una simple dermatitis, psoriasis o el acné, que es que no hay que irse más allá, simplemente algo anormal, que lo normalizamos a día de hoy, viene a consecuencia de toda esta serie de hábitos, ¿no? De esos pecados que hemos ido cometiendo año tras año, ¿no? O sea, día tras día, mejor dicho. Sí, y me gusta lo que comentas del tema de que comienza todo mucho tiempo antes, porque siempre, o solemos pensar, ¿no? De que cuando nos diagnostican una enfermedad, pensamos que es que aparece de golpe. Y ya a día de hoy se sabe, pues incluso hay tecnología a nivel ya de inteligencia artificial que es capaz de detectar un cáncer, por ejemplo, muchos años antes de lo que se detecta el día de hoy. Eso lo único que indica es de que esa cosecha de esa enfermedad comienza mucho antes de cuando se llega a diagnosticar. Y a mí hay una cosa que me parece curiosa porque es que, digamos que la misma industria y a nivel de entes gubernamentales se dieron cuenta que estaba todo mal. Entonces en 2011 decidieron plantear una nueva alternativa que es en forma de plato, digamos el famoso plato balanceado, que tanto daño que nos ha hecho la palabra balanceado, y distribuyen, ¿no? Lo que son frutas, vegetales, proteínas, carbohidratos y un vaso con lácteos. ¿Ha mejorado en algo esa nueva propuesta que se hizo hace ya poco más de 10 años? Tampoco. Digamos que vamos para atrás aún más, porque y cada vez salen más alimentos modernos que parecen ser saludables porque así lo muestra una etiqueta cuando realmente no es así. Y es que al final la alimentación que nos permitió evolucionar fue sustituida por harina y azúcares. Incluso
hemos llegado a creer que hay que comer 5 piezas de fruta al día, que en un plato como no haya de todo, ya no es óptimo. Entonces, cuando decimos que hay que abogar por, o sea, priorizar siempre la carne, el huevo y el pescado en un plato y, por ejemplo, subimos una foto de un plato sin verdura, con muy poquita verdura y nada de fruta. Se llevan las manos a la cabeza. Exacto, entonces, claro, si nos dicen y nos recomiendan que ese plato ha de ser balanceado, como el que acabamos de mencionar, con, por ejemplo, partido en 4, grano, hidrato, fruta y lo más pequeñito que sea la carne, el huevo o el pescado. Entonces, claro, ¿qué sucede ahí? Que si de repente vemos un plato que no contiene tanta verdura o nada, ya nos asustamos, creemos que nos está faltando vitaminas, minerales, y no es así realmente. Ahora iremos diciendo el por qué, pero claro, mm, digamos que es que en vez de intentar crear un plato que contenga todo aquello que nos hizo evolucionar, estamos creando hábitos que nos hacen todo lo contrario, no evolucionamos, vamos, estamos enfermando cada vez más, ¿no? Y es que salta a la vista porque hoy en día es que incluso ya vemos a niños muy pequeñitos o incluso creamos macroefectos cuando la madre está embarazada por ese consumo de, o sea, por realizar estos hábitos alimenticios. No, y a mí una de las cosas que me sorprende, María, es la cantidad de gente enferma que uno ve en las calles a día de hoy. O sea, antes no se veía tantas personas con enfermedades autoinmunes, con diabetes, niñas pequeñas ya con sus sensores de glucosa, sus monitores de glucosa. Y realmente esto lo único que nos indica es que ha estado todo mal, ¿no? Desde esa pirámide de los años 90 hasta la pirámide, hasta el famoso My Plate del 2011. Y me parece que ya no únicamente por los alimentos que nos han recomendado, pues porque obviamente hay un interés económico detrás, porque es lo que es más fácil de producir, es lo que es más escalable, etcétera. Y sino que únicamente pareciera que estamos viendo la salud y el físico desde el prisma de la nutrición. Y pareciera que que el físico, o sea, nuestra forma física y nuestra salud únicamente depende de lo que comemos. Y realmente me gustaría saber por qué es un error ver la salud y el físico únicamente desde la nutrición. Muy buena pregunta y muy necesaria a día de hoy. A ver, hemos de tener muy claro que la sociedad vive inflamada. Inflamado hay que entender qué significa, ¿no? Entonces, a todas estas personas que vemos pasando por la calle, que, que a simple vista se ve que están enfermos porque viven inflamados, ¿no? Y es muy difícil que a día de hoy no se viva así porque mm, no ayuda la era moderno-tecnológica que vivamos desinflamados, ¿no? Entonces, claro, por eso fue este movimiento, ¿no? El movimiento cetromoderno y la creación de la pirámide con la intención de hacer todo lo contrario, o sea, transmitir esos hábitos que nos desinflamen. Entonces, claro, a día de hoy eso no le damos importancia porque no se ve. Entonces, cuando alguien quiere verse bien físicamente, se olvida de la salud, se aleja de ella. Como ya se ve bien en el espejo, no piensa que pueda tener un problema interno. Pero es que he visto y veo a diario personas con un físico increíble, pero padecen diabetes o incluso han tenido o tienen hígado graso o una grasa visceral. O sea, le ataca, todo le ataca y puede verse bien. Y claro, esta persona, los hábitos que puede tener, claro, come 5 o 7 veces al día, cereales, hidratos de carbono en casi todas las ingestas, pero como se ve bien, no piensa que esa somnolencia que le entra cuando come es negativa, tampoco piensan que por estar trasnochando a diario sea mal, porque como se ven bien frente al espejo, pero al paso de los años, ese karma biológico te ataca y es cuando dices, aquí estoy yo, ahora tienes diabetes o ahora de repente vas a empezar a coger peso y no vas a poder parar de aumentarlo. Y eso le pasa a muchas personas, pero eso no viene de un mes ni dos, sino de todos esos pecados cometidos anteriormente, ¿no? Y entonces pues pienso que se puede fusionar físico con salud y conseguir tener las dos cosas, porque al final, si desde dentro estás bien,
por fuera va a estar mejor aún, ¿no? Esto es como, somos luz. ¿Qué sucede? Vamos a brillar si brillamos por dentro. Pues primero hay que brillar por dentro, ¿no? Y por este motivo, todos los hábitos que realicemos, ya sean alimenticios y el resto de hábitos, han de ser buenos para que esta paz mental exista. Y si estamos bien mentalmente, nuestro intestino está bien y al final todo funciona bien, ¿no? Al final todo es un círculo. Sí, y no, y a mí una de las cosas, me siento sumamente identificado con todo lo que mencionas porque yo era una de esas personas que siempre me tomaban como ejemplo y como referencia porque decían, no, es que David come de todo y no engorda. Y claro, es lo que tú decías, son todos esos insultos día por día, ese gustico, que bueno, ya si nos da chance nos meteremos en ese detalle también, que se van acumulando y que no únicamente vienen en el plazo de nuestra vida, porque también influye en cómo vivió nuestra madre, en cómo fue ese nacimiento y luego ya en todas las decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida. Entonces, y sé que tú también has tenido, bueno, de hecho has mostrado muchas veces en redes sociales cómo te inflamabas casi que una barriga de 5 meses. Y me Sí. gustaría que te metieras un poquito más en ese tema de experiencia personal, cómo tú habías normalizado ciertas cosas, por qué las habías normalizado y cómo te impactaba en tu salud. Y sobre todo, cómo hiciste ese cambio de chip mental para saber de que eso no era normal, el estar inflamado con una barriga de casi 5 meses. Exacto, he estado embarazada 2 años casi. Bueno, a ver, pues la verdad que, todo vino desde mi infancia, sin yo saberlo, o más bien diría desde que, bueno, cuando una mujer queda embarazada, ¿no? Pues todos los hábitos de esa madre, perjudican de una forma positiva o negativa al bebé. Entonces, claro, cuando luego aparte, si la alimentación de la madre no ha sido óptima, el bebé cuando nace no toma el calostro de la madre o lo toma durante muy poquito tiempo, su desarrollo no es el mismo. Entonces, para que esta microbiota intestinal sea fuerte, el calostro de la madre ha de estar el máximo tiempo posible, para que el niño goce de ella, ¿no? De esos beneficios que le va a traer consigo. Y claro, pues cuando eso no es así, es muy común que se crezca con estreñimiento crónico, tal, ¿no? Y problemas intestinales. Y al final todo eso pues, va generando una pequeña permeabilidad intestinal que si a eso le va sumando los hábitos modernos que tenemos, que los padres no tienen culpa de nada, sino de una educación errónea, que ellos se creen que lo hacían lo mejor posible, como mucho hoy en día que dicen, pero si yo trato y educo a mi hijo correctamente, claro que sí, como nos han recomendado malamente. Entonces la culpa aquí no es de nadie, es dual, ¿no? Pero, claro, si a todos esos hábitos le sumamos que luego en la etapa adulta va a salir, pues cuando ya, pum, viene la sorpresa, ¿no? Entonces, claro, lo que yo sufrí, como a muchos que seguramente me escuchen ahora mismo lo van a entender y sabrán bien de lo que hablo, pues padecí una permeabilidad intestinal a consecuencia de una parasitosis. ¿Pero por qué surge esa parasitosis? Porque claro, si tú ya tienes dañada la microbiota intestinal, todo va a atacar antes a alguien que la mantiene fuerte, ¿no? Y todo eso vino a consecuencia de malos hábitos que tenía de trasnochar, comer de 5 a 7 veces al día, mi sistema digestivo que no descansaba. Entonces, claro, estaba siempre agobiado, atorado, no tenía un respiro. Y eso al final inflama. Y aparte de ello, pues consumía harina, porque era el típico desayuno de tostada todos los días que no podía faltar. Cenaba en la noche muy tarde. Luego, aparte, la vida, aunque siempre fui deportista, no me la tomaba en serio. Entonces, al final, cuando te pasan las cosas, cuando dices, tengo que cambiar todo, pero ¿por qué tenemos que esperar a que nos pase? Es la pregunta, ¿no? Y claro, eso ya venía de antes, porque yo tenía acné, yo veía mi piel con manchitas que no sabía de dónde salían, culpaba al sol cuando el sol no tiene la culpa y dejé de bajar de peso y de repente empecé a aumentar y aumentar, aumentar. Claro, el sistema hormonal se frena, tu metabolismo igual, entonces al final fue un caos. Y nada, pues volví a sanar, realizando todos esos hábitos ancestros modernos de los que siempre hablo y basando mi alimentación en una alimentación totalmente carnívora. Me olvidé del consumo de
vegetales sin tener que consumirlos porque no corresponden quizá en esa estación del año. Y al final pues comencé a sanar y a sanar. Y sobre todo comía de 1 a 2 veces al día porque el ayuno fue muy, muy, muy buen amigo en ese momento y lo es para siempre. Mira, María, y yo creo que a raíz de justamente más que de tus estudios, sino más bien de tu experiencia, es que tú has desarrollado esa pirámide tan espectacular, esa pirámide ancestral. Y me gustaría saber qué otros aspectos, ya has mencionado alguno, pero qué otros aspectos se deben tomar en cuenta para trabajar nuestra salud, nuestro cuerpo e incluso nuestra mente, pero de una forma integral. Vale, voy a intentar resumirlo muy bien porque la pirámide es muy compleja y tiene un gran enigma para descifrarla realmente. Entonces, bueno, en la pirámide podemos ver que la base de todo viene de los alimentos del mar, porque como bien hemos mencionado más veces, la vida se creó en el fondo de los océanos, venimos de ahí, entonces nuestras células contienen esa esencia, lo que hubo en el mar y creó la vida, lo contenemos nosotros. Por eso tenemos que alimentarnos de ahí y no tenerle miedo, ni a la carne, ni al huevo, ni al pescado. Pero lo que viene del mar es lo más importante porque contiene todo, todo lo que necesitamos, vitaminas, minerales y sobre todo el DHA, que ya sabemos que el omega 3 es esencial. Aparte de todo esto, hay que tener en cuenta que los vegetales y las frutas no es que no se deban consumir, pero sí hay que tener en cuenta la estación del año y justo donde vives, es decir, donde tú naciste, ¿no? Porque eh, todo va en función de eso, estamos conectados, ligados, vamos en sintonía con la naturaleza y cada vez que cambia una estación, nosotros cambiamos con ella. Entonces, hay que tener en cuenta que si ahora es la época de, por ejemplo, un tomate o un calabacín, cualquier vegetal, cualquier fruta, no importa, si en este momento la tierra te lo ha dado, consúmelo sin problema. Pero, claro, en la pirámide detallo claramente otros hábitos, porque si no se tienen en cuenta, como el tema de los ritmos circadianos, que para eso hay que ponerse al amanecer, a la luz solar el mayor tiempo posible durante el día, incluso indirectamente, o cuando está nublado, porque estamos ligados también a esto, es decir, dependemos de la luz solar para poder sintetizar ciertas vitaminas, para que el colesterol funcione bien en nuestro cuerpo. Y si esto no se tiene en cuenta, comer estacionalmente y localmente no tendría lógica. Entonces, claro, todos esos hábitos hemos de tenerlos muy en cuenta y a la vez el movernos funcionalmente, cuando cae el sol, no encender luces artificiales en la noche, porque todo eso hace que toda esa densidad nutricional que vamos, de la que nos alimentamos a diario se pierda, porque digamos que la luz artificial es como si de repente hiciera un ¡fum! Y lo absorbe todo, nos lo quita todo. Todo eso lo suprime. Entonces es muy difícil que en la era tecnológica podamos estar nutridos realmente. Por eso hay que tener en cuenta que al caer el sol se cierra la cocina y se apagan las luces. Nos vamos a la cama. Y entonces todo esto, es que lo estoy intentando contar lo más resumido posible porque esto tiene, todo esto trae consigo pues también que si se realiza a diario, esa paz mental exista, ¿no? Porque necesitamos desconectar de nuestro trabajo, de aquello que nos estrese, porque gestionar el estrés es lo que va a hacer que mentalmente estemos bien y que al día siguiente volvamos a ser seres funcionales, motivados, trabajemos bien, con energía. Por eso es tan importante entender qué es la cetosis nutricional, cuándo hay que mantenerse así, cómo hay que comer para ello y qué otros hábitos nos ayudan a mantener ese estado metabólico, ¿no? Que nos mantiene enérgicos y sobre todo humanos, porque al final es eso. De verdad que es impresionante cómo hemos estado tan equivocados en el pasado y entender de que englobando todo eso es la única forma de que realmente consigamos salud y un buen físico. Y me gustaría, María, ya para ir terminando, sobre todo porque, claro, al final son tantas cosas que llega incluso a abrumar, ¿no? Al final, cuando tú le empiezas a mencionar a una persona todas esas cosas en las cuales tiene que trabajar, más allá de únicamente la nutrición y el entrenamiento, que suelen ser el foco principal, porque ya el descanso
la mayoría también se lo deja un poquito olvidado y le empieza a mencionar ritmos circadianos, movimiento, estrés, ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por dónde pudiésemos empezar? Y me gustaría saber si hay, porque seguramente habrá más de uno preguntándose si hay forma de compensar una cosa con otra. Y me explico. Esa persona que, por ejemplo, trabaja en doble turno y trabaja de noche, se expone a la luz artificial, si lo puede compensar de alguna forma, esa exposición o ese mal descanso. Una persona que no entrene fuerza, lo mismo. Una persona, pues, la típica excusa que no tienen acceso a comida real. Eh, ¿Hay forma de compensar ciertas cosas y a qué deberíamos darle prioridad, teniendo en cuenta de que, bueno, es un global de muchas cosas, pero si tuviésemos que empezar por lo menos por las más básicas, ¿cuáles serían? Vale, a ver, el primer paso de todo, lo más importante, es cambiar de paradigma e entender qué es este paradigma moderno, ¿no? Saber que tenemos que incorporar hábitos que nos hicieron evolucionar, hábitos ancestrales, en la vida moderna. Cuando entendemos que eso hay que cambiarlo, es cuando tenemos que comenzar, pero de nada vale querer comenzar algo sin entender qué queremos cambiar y qué es lo que sucede, ¿no? Por ello, es esa forma de pensar la que debe de estar de acuerdo y entender todo. El segundo paso sería creer en la vida, creer en uno mismo para gozar de ese equilibrio, de esa paz mental, porque es muy importante aquí estar sano de mente. Es muy importante ese equilibrio, muchísimo. Diría que el que más, porque es al final que acaba enfermándonos en todo. Y esto es muy importante, ese crecimiento, ¿no? Espiritual que todos necesitamos, muy importante, trabajarlo a diario. Y ya con ello, que eso se va trabajando a diario, día a día, si hablamos, ¿qué sería lo que yo le recomendaría a alguien que empieza desde cero, ¿no? Sería que primero de todo se quite de aquello, elimina aquello que le está haciendo mucho daño, ¿no? Que el consumo de azúcar, de procesados, de harina, los alimentos que primero nos están haciendo actuar malamente en todo momento, porque eso es lo que al final incluso destruye ese equilibrio mental del que hablaba antes. Eso es lo primero que yo quitaría, porque una vez que lo quitas, es como que te has quitado el gran peso de encima que ha traído consigo horrores, perdón, desde hace años y años, ¿no? Y esto al final acabaría con la ansiedad por comer mal y al final empezaríamos a comer bien y iríamos subiendo escalones. Yo primero empezaría por ahí, esa educación nutricional, ¿no? Y ya después todo va viniendo solo. Lo más interesante de lo que planteas es justamente eso, que al final uno va, o sea, hay dos cosas, me quedo con dos cosas que has mencionado, y es que la primera es trabajar en eso que te está lastrando. Generalmente lo que menos nos preocupa cuando estamos muy obsesionados con el entrenamiento y la alimentación, generalmente lo que más nos está lastrando es el descanso, por ejemplo. Entonces, trabajar en eso que es lo que nos está aguantando allí, que no nos deja progresar. Eso es una de las cosas. Y lo segundo que tú mencionas es que con trabajar una cosa, sobre todo aquella que nos está lastrando, empieza todo lo demás a mejorar. Tú trabajas tu descanso y inmediatamente, de forma automática, empieza a mejorar la forma en la que te alimentas, las decisiones que tomas, rindes mejor en el entrenamiento. O sea, es impresionante cómo está todo súper conectado. María, de verdad que nos hemos quedado prácticamente sin tiempo. Yo hay algo que no tenía preparado, pero yo quería que si pudiésemos compartir un enlace para que las personas se pudiesen descargar tu pirámide nutricional y tenerla por allí para entender un poco más también todo esto de lo que hemos hablado, que parece un poco abrumador, pero que cobra sentido cuando lo ves englobado en esa pirámide ancestral que tú has diseñado. De verdad que gracias, de verdad, María, me encanta el trabajo que has hecho. La pirámide es espectacular porque engloba, yo creo que no te has dejado nada por fuera y lo has resumido bastante bien, de forma muy, muy gráfica. Se incluye allí todo lo que uno debería trabajar si quiere realmente, como tú decías antes, si quieres salud y que como consecuencia de tu salud venga detrás un buen físico. Así que María, te doy las gracias y quiero que seas tú la que se tome los segundos que creas necesitar para que te despidas y nos recuerdes por dónde te pueden seguir por las redes sociales para que sigan aprendiendo no únicamente de tu movimiento ancestro moderno, sino también de tu pirámide ancestral. Muy bien. Bueno,
agradecerte de nuevo el estar aquí, que para mí es un placer siempre. Y como bien has comentado el tema del enlace directo para descargarse la pirámide, en mi página web se puede encontrar, igualmente lo compartiré. Y nada, envío a todos un gran saludo, deciros que me encontráis en redes sociales La Nutricionadora, tanto en TikTok como Instagram, en YouTube también está mi canal, que ahora le estamos empezando a dar caña de nuevo, y en la página web www.lanutricionadora.com. Y nada, como siempre, un placer estar aquí. Cualquier cosa, aquí una servidora a vuestro servicio y lo dicho. Nada, María, de verdad que muchísimas gracias. Te mando un abrazo enorme y gracias nuevamente por estar aquí compartiendo todos esos conocimientos. Y bueno, quien tenga ganas de seguir aprendiendo con esa pirámide y ese movimiento, pues estoy seguro que allí en tus redes sociales y en tu web tienes muchísima información para dar. Un beso enorme y muchísimas gracias otra vez. Chao.